Capítulo 141. Annie al borde del colapso. La punta de la flecha estaba afilada como una navaja, su eje largo y delgado. Con un silbido corto y agudo, la flecha endurecida salió disparada. Como una hoja afilada que hiende el aire turbio, su punta desgarró el caos ruidoso, dejando limpiamente todo sonido detrás de ella. Como un alma solitaria despidiéndose del viejo mundo. Como un vagabundo cortando todos los lazos con su pasado. Como un guerrero loco provocando una tormenta sangrienta. Quería matar todo lo que estaba podrido, así que voló. Quería triturar todos esos agravios hechos polvo, así que voló. Quería cerrar de golpe una historia de conflictos interminables, así que, ardiendo con un fervor desenfrenado, se disparó hacia adelante. En el momento en que la flecha dejó la cuerda, Roger bajó el brazo. Solo tenía una oportunidad. Si esa flecha fallaba, sería destrozado por los titanes detrás de él y nunca saldría de ese abismo. Roger no rezó por una segunda oportunidad. Fijó todo en el presente, en esa sola flecha en vuelo. Con el poder del martillo de guerra llano sosteniéndolo, el arco en la mano de Roger se desvaneció lentamente, disolviéndose en la nada. Como si siempre hubiera sido solo un concepto en su mente, moldeado brevemente por el poder del titán. Algo que nunca estuvo destinado a existir regresaría naturalmente al lugar de las cosas que no existen. Zoom. La flecha salió disparada directamente hacia la nuca de la titán hembra. Annie. La titán hembra escuchó el sonido y vio la pluma de la flecha dirigida hacia ella. Así que Annie inmediatamente se llevó una mano a la nuca. Endureciéndose con todo lo que tenía, la titán hembra protegió su punto vital. Su postura al correr ahora era tan extraña como la de algún tipo de titán aberrante. Cualquiera que no supiera nada mejor, al verla, realmente podría haberla tomado por alguna rareza desconocida. Pero en verdad, ella era una de los 9. La titán hembra, con un poder a la par con los otros titanes principales en promedio. No solo era más ágil que los demás, su velocidad de carrera era de primer nivel. Eso estaba claro por la persecución. Roger tratando de atropellar a Annie, el titán mandíbula acorazado persiguiendo a la titán hembra. Roger simplemente no podía atraparla. Por eso se había detenido, por eso había visto impotente cómo la titán hembra se alejaba cada vez más. Usar el poder del titán martillo de guerra para crear un arma a distancia, un arco y una flecha, había sido la carta de triunfo en la que pensó cuando, hiciera lo que hiciera, no podía cerrar la distancia. Estaba apostando. Estaba apostando a que esta flecha daría en el blanco. Así que no disparó una segunda. De vuelta en Marley, había recibido entrenamiento especial con armas de fuego. Aunque el tiro con arco y el tiro eran fundamentalmente diferentes, al menos tenía la base de un tirador. Cada vez que Roger miraba a la titán hembra que huía, no podía evitar recordar esos días en la montaña, disparando a un objetivo en movimiento. El jabalí. Ese jabalí era increíblemente rápido, y en toda la montaña los aldeanos lo habían llamado Rey Jabalí. Roger y los otros candidatos a guerreros de su grupo habían perseguido a ese jabalí como cazadores en una cacería. Solo que eran mucho más crueles. Si no lo encontraban en las montañas y lo mataban, y luego arrastraban su cadáver de regreso triunfantes, todo era en vano. Serían desechados como basura por el cuartel general. Al igual que el cuerpo de reclutas dentro de las murallas. Para entrenar en el equipo de maniobras tridimensionales y obligar a los soldados a aprovechar su potencial, hacían que los reclutas se aferraran a la pared de un acantilado con su equipo, aferrándose allí como cigarras, y luego, arriba, cortaban las cuerdas de seguridad destinadas a garantizar sus vidas. Cualquiera que no hubiera dominado verdaderamente el equipo de maniobras, que no pudiera obtener una base sólida en el siguiente punto de aterrizaje, sería estrellado sin piedad hasta la muerte, o lisiado. Y una vez que eso sucediera, nunca más tendrían nada que ver con la palabra soldado. Dentro de las murallas, los soldados disfrutaban de privilegios especiales. Era igual que los marleyanos honorarios en Marley. Unos pocos eldianos selectos eran elegidos para recibir beneficios que sus parientes nunca podrían tener. Pero al mismo tiempo, probaron una crueldad como ninguna otra. Como un infierno viviente, este mundo era especialmente despiadado con aquellos que participaban en la guerra. Y, sin embargo, aquellos que no participaban en la guerra a menudo enfrentaban un destino aún peor. Sin capacidad para protegerse a sí mismos, cuando se enfrentaban a aquellos que les harían daño, todo lo que podían hacer era gritar y huir. Roger había sobrevivido al entrenamiento requerido para ser un soldado, pero Marley quería convertirlos en guerreros, guerreros que renunciarían a todo por el futuro de Marley. Al principio, Roger había pensado en vivir tranquilamente y establecerse, pero las humillaciones de Marley, una y otra vez, finalmente lo hicieron estallar. Váyanse al infierno. Susurró Roger.
Detrás del titán mandíbula acorazado, una horda innumerable de titanes cargó contra él. Roger sintió los aterradores temblores bajo sus pies, pero aún así mantuvo los ojos fijos en la distante titán hembra. En ella, y en la flecha que se dirigía hacia ella. Finalmente, la flecha se acercó a la titán hembra. Annie no se atrevió a mirar atrás. Estaba aterrorizada de que en el momento en que disminuyera la velocidad, la flecha le atravesara la garganta. Pero, a esta distancia, ¿era eso siquiera posible? ¿Podría esa flecha realmente golpearla? El corazón de Annie era una maraña de dudas. Al mismo tiempo, albergaba una esperanza desesperada e irracional. Quería creer que Roger fallaría. Pero estaba aterrorizada de que no lo hiciera. De cualquier manera. No podía disminuir la velocidad. Pum, pum, pum. Sus pasos se volvieron desiguales. Annie, la titán hembra, estaba exhausta. No tuvo más remedio que bajar el ritmo. Y en ese mismo momento, una sensación de terror que le calaba los huesos se abrió paso por su columna vertebral. Intentó acelerar, pero ya no pudo. ¡Ah! ¡Ah! Su respiración era áspera y desigual. Annie había estado empujando a la titán hembra a correr durante mucho tiempo. No quería nada más que detenerse y descansar. Justo entonces. Dos aeronaves descendieron repentinamente más bajo, descendiendo. Debido a que transportaban marleyanos, no temían la amenaza que representaba el gas de fluido espinal de Titán. Estaban descendiendo para recuperar el fundador. ¡Sas, sas! Dos escaleras de cuerda cayeron. Dos personas comenzaron a bajar por ellas. ¿Están aquí para salvarme? Por un instante, Annie sintió que había encontrado vida en las fauces de la muerte. Era como si pudiera ver esperanza de nuevo. Así que, mientras seguía corriendo, hizo que la titán hembra abriera la boca, revelando a Eren Yeager, el titán fundador, acostado en su lengua. Las aeronaves se acercaron. Annie escuchó el extraño gemido de sus motores. Vaporizando la nuca lo más rápido que pudo, se preparó para salir por la parte posterior del cuello, agarrar a uno de ellos, a cualquiera de ellos, por el brazo y regresar con ellos. Pero aseguren la seguridad del fundador a toda costa. Prepárense para levantar. Las voces de los dos soldados marleyanos llegaron directamente a los oídos de Annie. Ambos cayeron sobre la lengua de la titán hembra. Cada uno enganchó uno de los brazos de Eren sobre sus hombros. Una mano agarró la escalera de cuerda, y juntos compartieron su peso. El cráneo de Eren se estaba regenerando lentamente. Su cerebro ya estaba muerto, y nadie sabía de quién sería la mente que habitaría la cabeza que ahora se estaba reconstruyendo. Pero rescatar a Annie nunca se les había pasado por la cabeza. Todo lo que les importaba era el fundador. El fundador. El fundador. Annie, órdenes del presidente. Sigue corriendo, no te detengas. Debes desviar la atención de Roger de las aeronaves. Punto. Ante esas palabras, algo en los ojos de Annie murió. Como una columna solitaria de humo extinguida sobre un desierto. Annie, sigue las órdenes. Habló con tono monótono. Luego, en el siguiente instante, las mandíbulas de la titán hembra se cerraron de golpe, masticando, moliendo a las tres personas en su boca hasta convertirlas en pasta. Ark. ¿Qué estás haciendo? Déjanos salir. Ann. Mire. Sus gritos miserables resonaron. La sangre y la carne de tres cuerpos se mezclaron en una papilla de sangre, luego se deslizaron por su garganta mientras tragaba. Cuando volvió a abrir los ojos de Annie eran de un azul brillante y resplandeciente. Capítulo 142. Annie Leonards. Annie, no se te permite holgazanear. Al escuchar la voz áspera sobre su cabeza, Annie tembló de miedo. Levantó la pierna en alto una vez más y dio una fuerte patada al poste de entrenamiento de madera frente a ella. Pum. 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 Sus pantorrillas pequeñas ya estaban sensibles para empezar, y ahora ardían con un dolor punzante. Annie rompió a llorar. Secándose los ojos, corrió hacia su padre para suplicar. Papá, realmente ya no puedo patear más. No. Con una bofetada, su padre la golpeó, luego levantó a la niña que sollozaba del suelo y la arrojó de vuelta frente al poste de madera. Si no puedes patear este muñeco de madera en pedazos, entonces nunca podrás comer. Pero papá. Ni una palabra más. Annie nunca se había sentido tan agraviada. Era la primera vez que veía a su padre así de cruel. No tenía idea de lo que había pasado. Desde que murió su madre, no había visto a su padre sonreír ni una sola vez. Y ahora era el doble de duro con ella que antes. ¿Fue por esos soldados marleyanos que habían venido de visita? La pequeña Annie no lo sabía. Todavía era una niña. No tenía idea de cómo entender el mundo de los adultos. Pero si su padre insistía en que hiciera esto, entonces lo haría.
siempre y cuando lo hiciera feliz. Con ese pensamiento, levantó la pierna de nuevo y volvió a patear el poste de madera. Pum. 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 Hasta que un día, el muñeco de madera finalmente se rompió. Annie corrió felizmente a encontrarse con su padre cuando regresaba a casa al atardecer. En cambio, lo vio quitarse el sombrero derrotado, con la cara mojada por las lágrimas. «Papá, ¿qué pasa?» Su padre guardó silencio durante mucho tiempo. Luego atrajo a Annie a sus brazos. Por primera vez, Annie sintió el lado suave de su padre. No esperaba sentir algo olvidado hace tanto tiempo. «Annie, pase lo que pase, tienes que volver a casa, ¿entiendes?» Su llanto sonaba como el lamento de un niño. Annie palmeó suavemente la espalda de su padre. Esa fue la última vez que fue tan amable. Después de eso, su padre se volvió aún más estricto, aún más brutal. Al final, para hacer lo que él le había dicho, Annie dejó de contenerse cuando entrenaban. Le rompió la espinilla a su padre de una patada, dejándolo lisiado de por vida. «Fui a ver al médico hoy. Dijo que nunca me recuperaré». El tono de su padre era el mismo de siempre. Pero esta vez, Annie ya no tenía miedo, solo vergüenza. Entendió que su padre había envejecido. Ya no era rival para ella. «Lo siento. Buen trabajo, Annie». Completamente fuera de lugar, su padre en realidad la elogió. Desde ese día, nunca volvió a ser estricto. Desde el momento en que Annie heredó a la titán hembra en adelante, nunca le dijo una palabra dura. Por el contrario, se volvió como un niño demasiado grande. Todos los días, experimentaba con nuevas recetas, cojeando sobre una pierna mientras se dedicaba a prepararle un desayuno abundante. Durante sus días de entrenamiento, Annie casi siempre podía ver a su padre, con el delantal atado a la cintura, moviéndose de un lado a otro en la cocina. Y no solo eso. Para los asuntos en casa, poco a poco comenzó a mostrar el deseo de consultarla sobre decisiones importantes. Incluso cuando aceptó las órdenes de Marley de unirse a la operación Recuperar el Fundador. El día antes de irse, su padre lloró de nuevo. Esta vez, frente a ella, parecía muy ordinario. Cuando la entrenaba, había sido tan ilegible, tan aterrador. Y ahora, era solo este anciano frágil e indefenso. Debes volver, Annie. Prométele a tu papá que volverás aquí, que volverás sana y salva. Mirando a su padre arrodillado frente a ella, ahogándose en sus propias lágrimas, viendo todo su cuerpo temblar. Ella asintió. «Lo haré». Ella lo dijo. Pero en el momento en que se dio la vuelta, se dio cuenta de que el escenario a su alrededor había cambiado. Los muebles se habían vuelto viejos y gastados. Rifles de caza y patos salvajes colgaban de las paredes, junto con sombreros de paja y capas para la lluvia. Parecía una granja rural. Annie miró con asombro y levantó la cabeza. El rostro sonriente de una mujer apareció frente a ella. «Bien hecho, Eren. Terminaste todo el plato de sopa. Buen trabajo». Entrecerrando los ojos con una sonrisa, ella y el hombre a su lado se rieron mientras limpiaban la sopa de la comisura de la boca de Annie. Annie se congeló. «¿Quiénes son ustedes?» Ella parpadeó. Luego parpadeó de nuevo. De repente, estaba parada en un denso bosque. «Eren». La voz de una chica vino detrás de ella. Annie se giró y vio a Mikasa. «Tú eres». Miró a esta chica desconocida que sostenía algo en su mano. Una piedra. Frente a ellos, varios lobos de aspecto feroz mostraron los dientes. De repente, los lobos se abalanzaron. Annie arrojó la piedra que tenía en la mano, luego saltó en una patada lateral, enviando a uno de los lobos volando. «¡Guau! Eren. Eres increíble». La chica detrás de ella se sonrojó y aplaudió con entusiasmo. Annie la miró de reojo. «Eren». Ella recordó. Esta mujer era uno de los soldados de la Legión de Reconocimiento reunidos alrededor del fundador. Y el nombre del fundador, parecía ser Eren. Herencia de memoria. Así que sí heredé el fundador, ¿eh? Pensó Annie. Justo entonces, el mundo a su alrededor estalló en ruido. Gritos aterrorizados sonaron en sus oídos. Los ojos de Annie se abrieron de par en par mientras la escena ante ella cambiaba a un campo de ruinas. Una enorme roca de quién sabe dónde había aplastado innumerables hogares y edificios. Y de repente, lo recordó. Esta era la tragedia que ella, Bertold, Reiner y Pieck habían creado con sus propias manos. ¿Qué se supone que significa esto? ¿Qué significa todo esto? Se enfureció Annie. ¿Por qué me estás mostrando esto? ¿Cuál es el punto? Para acusarme. Para maldecirme. Gritó, pero nadie respondió. Solo una voz familiar la llamaba. La voz de una mujer. Siguiendo el sonido, Annie caminó hacia él. En la esquina de las ruinas, debajo de una casa aplastada bajo una piedra gigante. La misma mujer que había visto al principio estaba siendo liberada por su esposo.
Pero su pierna ya había sido aplastada por la roca. Eren, vienen los titanes. Vete. Sal de aquí. Date prisa, Eren, dijo el hombre con gafas entre lágrimas. Toma a mi casa y corre. Aléjate de aquí. Yo no voy. Incluso si muero, quiero quedarme con tu madre. Mientras hablaba, el hombre agarró la mano de la mujer con fuerza. De repente, otro temblor sacudió la muralla. Un titán colosal con forma de mujer apareció fuera de la muralla, con la boca abierta en un rugido. Debido a una deformidad en su crecimiento, simplemente cayó a través de la brecha que Bertolt había abierto de una patada, bloqueando el camino de los otros titanes. Aún así, algunos titanes permanecieron dentro de las murallas y comenzaron a avanzar pesadamente hacia ellos. Eren, mientras aún puedas, vete. Gritó el hombre, volviéndose para enfrentar a los titanes que se acercaban. Vete, Eren. Corre. La mujer instó ansiosamente. Annie no quería morir aquí con estos dos extraños. Se dio la vuelta y corrió. Pero tan pronto como lo hizo, la mujer de repente comenzó a sollozar, tapándose la boca con ambas manos para evitar que Annie la escuchara. Lo siento. Por favor, no te vayas, vuelve, Eren, si sobrevives, entonces, debes volver, Eren. Prométele a tu madre que volverás aquí, que volverás sano y salvo. Ella sollozó. Él lloró. El delantal de madre barra padre todavía estaba atado firmemente alrededor de su cintura. De repente, Annie imaginó otra escena. Una cocina. Padres. Esperando. Cuando Eren barra Annie llegue a casa, tengo que dejar que prueben mi nuevo plato. No puedo esperar, el niño va a estar muy feliz, ¿verdad? Pero justo entonces, un titán de repente se acercó arrastrando los pies, agarró a la pareja en sus manos, les rompió la columna vertebral, los mató cruelmente y se los metió en la boca. Los dientes aplastaron la carne. Sangre espesa brotó. Se rió malvadamente, con la cara torcida como la de un demonio. Annie se congeló, porque podía ver que la cara del titán era la cara de la titán hembra en la que ella misma se convertía. Y fue precisamente este titán, el que había cometido una masacre imperdonable. ¡No! Detente. Dejó de correr. Lo siento. Lo siento. Ella gritó. Se ahogó en el arrepentimiento. Todo esto, solo para que ella y su padre pudieran vivir una vida mejor. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había llegado a esto? Ellos eran. Todos eran humanos vivos y que respiraban, igual que ella. Agarró una piedra del suelo y, con todo lo que tenía, la arrojó a la titán hembra desenfrenada. Si pudiera. Quería morir para siempre. No haber nacido nunca en este mundo cruel. Zoom. La piedra voló. Más rápido. Y más rápido. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos. Comenzó a retorcerse, a estirarse, a alargarse. Volviéndose cada vez más afilada. La luz fría brillando a lo largo de su borde. ¡Pum! Como guiada por alguna medida precisa, la flecha de Roger se clavó directamente en la nuca de la titán hembra, perforando el pecho de Annie. Y clavándola salvajemente en el suelo. Capítulo 143. Un chiste. Se dice que, en los momentos antes de la muerte, las personas mirarán instintivamente hacia atrás en toda su vida. Como una linterna giratoria, reproduciendo todas las escenas que han visto, todas las cosas por las que han pasado. Escena tras escena, Annie las observó con lágrimas en los ojos. Alguna vez había sido completamente indiferente a todo lo que sucedía en el mundo exterior. Para ella, todo era insoportablemente aburrido. Los humanos, los llamados humanos, eran solo trozos de carne llenos de sangre cuando los abrías. Así que permaneció apática. Incluso cuando se enfrentaba al calor de los demás, nunca se conmovería profundamente. O más bien, nunca se había conmovido en absoluto. Tal vez fue debido a la influencia de su padre. Cuando era pequeña y entró en contacto por primera vez con el nuevo mundo exterior. Su madre siempre había sido amable, presentándole pacientemente este mundo lleno de risas y canciones. Al igual que la madre de Eren. Los cuentos antes de dormir eran el momento favorito del día de Annie. Le encantaba acurrucarse en los brazos de su madre, escuchando esos cuentos cálidos y acogedores. En aquel entonces, el corazón de Annie estaba lleno de anhelo. Creía que el mundo era igual que las historias. Hermoso y rebosante de felicidad. Pero, en algún momento, su madre desapareció repentinamente de su mundo. No estaba por ninguna parte. Papá, ¿a dónde fue mamá? Tu madre, se fue a un lugar muy lejano, no volverá. Entonces, ¿hay yemas de huevo allí? A mamá le encantan. Cada vez que no quería mi yema, ella se la comía por mí de un solo bocado. Sí, hay mucha comida allí. Mucha, mucha. Es muy feliz allí. Annie, de ahora en adelante, tú absolutamente, no debes ser caprichosa nunca más, ¿me oyes? Está bien.
La pequeña Anya asintió obedientemente. Luego, en un abrir y cerrar de ojos. La lluvia comenzó a caer del cielo. Un aguacero torrencial. Los truenos rugieron y los relámpagos brillaron. Annie observó esta escena. No recordaba haber vivido nunca un día así. Pero las imágenes frente a ella seguían rodando. Estaba su madre, acorralada en un callejón sin salida por varios hombres. Corre. Vamos, corre, perra. Puta zorra Eldiana. Y tenía que ser bonita también. Ese cuerpo, TSK, TSK. Mierda, me tienes babeando por aquí. Hazlo. Vamos, chicos. Los chillidos y los sonidos de una lucha desesperada resonaron en las paredes. Los gritos miserables de la mujer sonaban como si alguien le hubiera cortado los labios con un cuchillo, como si un verdugo le hubiera clavado una púa de hierro al rojo vivo en los dedos. Cuando su esposo se dio cuenta de que su esposa se había ido demasiado tiempo y todavía no había vuelto a casa, tomó 2 paraguas, le dijo a Annie que se quedara quieta y salió solo a buscarla. Finalmente encontró su cuerpo en ese callejón sin salida. Pero ya era demasiado tarde. Sus pantorrillas pálidas yacían en el agua sucia, su cara bonita manchada de inmundicia, su nariz cortada con una cuchilla. ¡Ah! Del cuerpo escuálido de su padre salió un aullido como si su corazón hubiera sido destrozado en pedazos. Hundió los dedos en el suelo, arañando hasta que sangraron. Juró que encontraría a los asesinos. Al final. ¿Demandará a los marleyanos? Estás loco. Perderás seguro. Olvídalo. No me importa. Tengo que intentarlo. Se lo ruego. Por favor. Suspiro, si insistes tanto. En la sala del tribunal. ¿Violación? ¿Ustedes estaban tan desesperados que realmente violaron a una Eldiana? PFF jajajajaja. Me muero aquí. La sala del tribunal estalló en carcajadas. Muchos en la galería, al darse cuenta de qué trataba el caso, perdieron el interés y comenzaron a salir uno tras otro. Lo siento, su señoría, pero no veo qué tiene de gracioso esto. El rostro de su padre era del color de la ceniza muerta. Temblaba de rabia. Ah, lo siento, PFF jajajajaja. Jajajaja. Jajajaja. Se levanta la sesión. Los violadores habían sido objeto de burla durante todo el juicio. Pero no fueron condenados. Porque bajo la ley marleyana, el crimen de violación dependía de que la víctima fuera una persona. Los eldianos. No eran personas. Eran los descendientes de demonios. Eran el ganado de Marley. Y cuando el ganado es violado y sacrificado. Naturalmente, nadie es culpable de nada. Así que, por eso mamá. Annie apretó los puños, temblando de furia. Pero no tenía derecho a estar enojada. Ella fue quien rompió la muralla, quien mató a miles de familias dentro de ella con sus propias manos. No tenía derecho a estar enojada. ¿Por qué los humanos se atormentan entre sí? Annie estaba profundamente confundida. Pelea. Pelea. Una voz retumbó. Resonó a través de la mente de Annie. Ella lo vio. Eren Yeager. Su madre siendo devorada por un titán. La forma en que murió no fue diferente en absoluto de la forma en que lo había hecho la madre de Annie. Pero Annie nunca supo nada de esto. Él, por otro lado, estaba furioso. Pelea. Pelea. Esa voluntad firme surgió dentro de la cabeza de Annie. Pero justo entonces. ¿Pelear? ¿Realmente tienes la resolución para eso? Una voz familiar hizo que Annie se congelara. Se giró. Un hombre entró en sus recuerdos. Su aura era helada, la intención asesina a su alrededor era aún más intensa de lo que la de ella había sido alguna vez. Pero ella nunca había poseído su mirada inquebrantable, nunca había tenido un objetivo tan firme como el de él. Ni siquiera sabía por qué estaba viva. Sin embargo, este hombre, que veía a través de todo, entendía mucho más que ella. Roger. Al verlo, Annie de repente se sintió extrañamente a gusto. Comparada con la crueldad del mundo mismo, la brutalidad de este hombre casi podría ser criticada como santa. Lentamente, Roger se acercó. Miró los recuerdos giratorios de Annie, luego a la propia Annie a su lado. Yo también quiero hablar contigo, Eren. Mientras hablaba, un niño vestido de marrón salió de un rincón oscuro. ¿Un joven Eren Yeager? Se preguntó Annie. ¿Por qué no aparecerme ante mí en tu forma adulta? Roger miró al niño y preguntó. El yo que crece, ya no soy yo, respondió Eren, aunque su tono era sorprendentemente maduro. Con el poder del titán de ataque, sé que eventualmente me convertiré en un esclavo de la libertad. Levantó la cabeza, indicando a los otros dos que miraran detrás de ellos. En la pantalla de la linterna de los recuerdos, apareció una serie de imágenes extrañas. Usando el poder del titán de ataque, intenté decenas de billones de formas diferentes, y ninguna de ellas terminó verdaderamente el odio entre nosotros y el mundo, dijo.
Así que entendí. Los humanos no pueden dejar de lado su odio. Día y noche, continuando y profundizando la larga contemplación de los Fritz, finalmente encontré dos formas de romper el status quo. ¿Qué dos formas? Preguntó Annie. Roger lo miró, como si ya lo supiera. La primera. Activar el retumbar y pisotear al 80% de las personas fuera de las murallas, poniendo al mundo y a Paradis de nuevo en la misma línea de partida. Al mismo tiempo, hacer que mis camaradas maten a ese grotesco parásito fundador y borren la fuente del poder del titán. 80%. Annie estaba atónita. ¿Quieres repetir mis pecados? Eso solo empeorará el odio. Al menos crea un equilibrio, dijo Eren, abatido. Si eso sucede, el mundo y Paradis tendrán espacio para negociar. Y debido a que su fuerza es igual, ninguno de los lados comenzará una guerra a la ligera. Se podrían evitar muchas bajas. G. ¿Hablas en serio? Ante eso, Roger soltó una risa desdeñosa. Así que el 80% de las personas que aplastas hasta la muerte no cuentan como bajas, ¿eh? Eren, el chiste que estás contando es patético. Capítulo 144. 1000 años. Al escuchar el desprecio y el rechazo de Roger a su plan, Eren no solo no se enojó, sino que asintió con profunda conformidad. Tienes razón, Roger, dijo. La segunda opción, eres tú, Roger. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Ante las palabras de Eren, Annie se volvió hacia Roger con curiosidad. En su impresión, Roger era alguien que no se detendría ante nada para lograr sus objetivos. Con su personalidad, debería ser lo suficientemente despiadado como para matar a todos en el mundo. ¿Cómo podría alguien así tener una forma de resolver el odio racial? Por supuesto que no puedo, admitió Roger sin rodeos. Y no quiero. Solo quiero que algunas personas mueran, eso es todo. No me pintes como algo noble. Annie se sobresaltó. ¿Podía escuchar sus pensamientos internos? Este es un mundo mental formado por nosotros tres, así que cada pensamiento se expone al aire libre. Después de una pausa, Eren continuó. Los humanos se odian unos a otros, especialmente cuando un grupo es más fuerte que otro. Ahí es cuando estalla la guerra y la gente sigue muriendo. El poder de los titanes se convirtió en la clave para romper ese equilibrio. Pero si bien el poder de los titanes es una cuchilla que un grupo usa para oprimir a otro, también puede ser un cincel para tallar un mundo mejor. En los finales que he previsto, en más de la mitad de los buenos, le entrego el titán fundador a Roger. En los otros resultados, la razón por la que empiezo el retumbar es que mi vida casi se acaba. Si no uso el retumbar para moler el mundo exterior y Paradis al mismo nivel tecnológico, el resto del mundo vendrá en acorazados y convertirá a Paradis en un páramo. No hay lugar para ninguna otra opción. Pero Roger es diferente. ¿Diferente cómo? Preguntó Annie. Una vez que hereda el fundador, es casi inmortal. ¿Qué quieres decir? Dijo Annie inexpresivamente. Eren miró a Roger con una expresión grave. Hay algo en él que nuestro mundo no entiende. Debido a esa incógnita, se volverá eterno e inmortal. No habrá ningún poder que pueda matarlo. Se volverá imposiblemente fuerte. Cualquier fuerza se inclinará ante él, y cualquier poder no será nada a sus ojos. Cuando eso suceda, Roger podrá coordinar el mundo entero, supervisarlo todo, hasta que la discriminación racial se desvanezca y la humanidad ya no tenga un odio universal. Como un líder de culto y sus devotos creyentes, murmuró Annie, entendiéndolo de repente. Siempre y cuando el corazón de Roger no cambie. ¿Pero puedes garantizar que no se convertirá en un tirano? Como el primer rey Fritz. No puedo. Eren negó con la cabeza. Ninguno de nosotros puede ver a través de ti, Roger. Ambos miraron a Roger. Roger solo sonrió levemente y no dijo nada. Pero con la precognición del titán de ataque, lo más lejos que puedo ver en el futuro ya es miles de años por delante, dijo Eren. Para entonces, el mundo no se parece en nada a lo que es ahora. El mundo está unificado, como una sola nación, y todos son solo ciudadanos en él. Los países que conocemos ahora, Paradis, Marley, todos ellos, no son más que nombres ordinarios en los libros de historia. ¿A quién, aparte de los historiadores, le importaría este trozo de historia? En ese punto, si hay un enemigo en absoluto, es solo Roger parado contra el mundo entero. Confío en los humanos de esa época, y solo puedo poner mi fe en esas generaciones futuras. Creo que se harán más fuertes. Al menos, habrá 1000 años de paz, agregó Annie, mirando hacia Roger. Roger se rascó la mejilla. No me miren a mí. No estoy prometiendo nada. Ya que han visto 1000 años de paz, ustedes eligen. O esos 1000 años, o masacrar al 80% de la humanidad y comenzar la lucha desde cero nuevamente.
Depende de ustedes. Solo sepan que no importa lo que elijan, tomaré el fundador, destruiré a Marley como nación y reconstruiré un ejército directamente bajo mi mando. Así que elijan. Ante eso, los dos se quedaron en silencio. Roger les estaba diciendo que eligieran, pero de alguna manera. Se sentía como si no tuvieran opción en absoluto. El fundador irá a ti, dijo Eren al fin, bajando la cabeza. Todo lo que me importa es que mi casa, Armin y los demás vivan bien. Si puedo ponerle un límite de tiempo, entonces, 1000 años son suficientes. Cuando terminó, miró a Annie. En ese momento, se sintió en paz. El mundo solo lo perdería a él, y todos los demás podrían vivir felices. Eso era suficiente. Así que se dio la vuelta y se alejó lentamente de Roger y Annie. ¿A dónde vas? Preguntó Annie. Esa es mi libertad, respondió Eren, saludándolos a modo de despedida. Poco a poco, su figura se desvaneció. Annie se quedó sola para enfrentarse a Roger. Tú también tienes la mitad de la voz aquí, Annie, dijo Roger. El fundador está en ti ahora mismo. Annie miró una vez más la linterna giratoria de sus recuerdos. A todos los humanos asesinados por la titán hembra. Realmente, ya no puedo volver, papá. Suspiró, pero su cuerpo se sentía extrañamente ligero. Este era su castigo, pero al menos podía expiar. Asegúrate de llevarme a casa para verlo, al menos una vez. Annie sonrió mientras hablaba, mirando a Roger y extendiendo su mano derecha. No hay problema. Roger estuvo de acuerdo, extendiendo su mano para estrecharla de ella. Los dos habían llegado a un entendimiento. Era la primera vez que Roger veía la cara sonriente de Annie. Incluso con rastros de lágrimas en sus mejillas, era hermosa y conmovedora. Mientras se tomaban de la mano, los recuerdos giratorios de Annie llegaron gradualmente a su fin. Lentamente. Finalmente se desvaneció, despidiéndose de este mundo hermoso y cruel. Quedándose solo con su propia mano colgando en el aire, Roger la retiró y la apretó. Una luz aguda y cegadora surgió repentinamente de la oscuridad ante sus ojos. ¿Despierto? Prepárate. Esa gente nunca te dejará ir. Ya sea que robes mi poder o te mantengas por tu cuenta, será mejor que luches para mantenerte con vida. Nunca te rindas. O no te lo perdonaré. La voz del parásito era áspera y grave. Claramente, todavía guardaba rencor porque Roger usara su poder sin permiso. Relájate, se rió Roger. Por cierto, nunca te pregunté tu nombre. ¿Necesitas saberlo? Realmente no. Pero es mejor que nada. Kaneki. Kaneki. Ken. Kaneki Ken. Kaneki Ken. Te preguntaré más sobre esa gente de ahora en adelante, dijo Roger. Así que por favor ten algo de fe en mí, Kaneki Ken. Ja, ¿es esa la primera vez que dices por favor? Podría ser la última vez también. Estoy bromeando. Roger sonrió. Realmente eres mucho más extraño que yo. ¿Es así? Roger suspiró, caminando silenciosamente hacia la luz frente a él. Supongo que sí, murmuró. La flecha afilada fue arrancada de la nuca de la titán hembra, arrastrando una estela de sangre que salpicó su espalda. Aprovechando ese momento, el titán mandíbula acorazado bebió toda la sangre de Annie. Sus ojos se volvieron de un azul brillante y penetrante. Capítulo 145. Ymir. En el momento en que obtuvo el poder del titán fundador y el titán de ataque, una inundación masiva de recuerdos se estrelló en la mente de Roger como una presa rota. De repente, un dolor agudo lo atravesó. Sus pupilas se encogieron, y por un instante su conciencia se desdibujó. En ese único latido, se sintió como si acabara de presenciar más de 2000 años de historia. Sabía que este era el poder del titán de ataque. Pero aún así, todavía no podía desenredar estos recuerdos entrelazados y caóticos. En medio de esa bruma confusa, unos pocos gritos ásperos y penetrantes se destacaron claramente en los oídos de Roger y se grabaron en su mente. ¿Cómo pudo el rey volverse así? ¿Realmente estamos haciendo algo justo? Marley, yo fui quien destruyó a Marley. Ni siquiera tuvieron el poder para defenderse. Lo que sea, solo mata. ¿Por qué pensar demasiado? Estoy tan cansado de esto. Han pasado miles de años, tiene que terminar. Andersen, lo siento, yo también te amo. Pero tengo que hacer lo que debo. ¿Me ayudarás? Solo quiero que todo termine. Observa atentamente, Grisa. Así es como se debe usar el poder de los titanes. Debes proteger a Mikasa y Armin. Innumerables recuerdos dispersos, como una bola de hilos enredados, se abrieron paso a la fuerza en la mente de Roger. En tan poco tiempo, no había forma de ordenarlos, así que solo pudo dejarlos a un lado por ahora. Pero justo cuando lo hizo, la voz de una chica sonó repentinamente detrás de él.
has regresado. Al escuchar la voz, Roger se giró y se dio cuenta de que estaba parado sobre un suelo hecho completamente de arena. Como una playa, solo que sin mar alrededor. Instintivamente, Roger pensó en el parque en la zona de internamiento donde él y Pieck una vez habían construido castillos de arena. Ahora, se había convertido en un crematorio. Todos los días, marleyanos llorando de luto pasaban por ese camino. Después de recoger cadáveres de la zona de internamiento, los llevaban a sus tumbas. Una chica estaba parada frente a Roger. Estaba descalza, con un vestido rasgado y de tejido áspero. Agarrando el dobladillo de su falda, su cara se puso roja mientras lo miraba. «¿Tú eres, la titán fundadora, Ymir?» Casi al instante, Roger la llamó por su nombre. Tenía demasiados recuerdos de Ymir. Aunque esta era la primera vez que la conocía, cada heredero del titán fundador a lo largo de la historia llevaba algún recuerdo de ella. Pero a diferencia de ellos, ninguno de ellos había escuchado hablar a Ymir. Roger fue el primer heredero del fundador en escuchar su voz. Su voz no era muy diferente a la de la mayoría de las chicas jóvenes, excepto por la forma en que la inseguridad y el miedo la suavizaban en algo tímido y delicado. «Soy yo, maestro». Con los pies descalzos hundiéndose en la arena, caminó hacia él, dejando un rastro de pequeñas huellas. Al escucharla llamarlo maestro, Roger se confundió por un momento, pero luego entendió. La Ymir original había nacido esclava. Su forma de pensar no se parecía en nada a la de la gente moderna. Además de eso, había servido a los reyes durante más de 2000 años. Ese instinto de esclava profundamente arraigado, tallado en sus huesos, hacía que palabras como esas parecieran más que posibles. Llamarlo maestro era solo natural. Lo que Roger no esperaba era que la chica se acercara lentamente, juntara las piernas y se arrodillara frente a él. Aún más inesperado fue cuando extendió sus manos pequeñas, envolvió sus brazos alrededor de su muslo y presionó su cara joven contra su pierna. «He esperado demasiado tiempo por ti, maestro», dijo. «He estado tan sola, pero nunca me alejé ni un solo paso. Entonces dime esto. ¿Todavía recuerdas mi nombre?» Roger preguntó a propósito. Por los recuerdos transmitidos por el titán de ataque, sabía que a quien amaba Ymir había sido el primer rey Fritz. Ese Fritz cruel y despiadado. Si Ymir lo llamaba por el nombre equivocado y lo confundía con el primer Fritz. Entonces todo podría tener sentido. Ymir levantó su pequeña cara, preocupada. Decir tu nombre directamente sería una grave falta de respeto. Está bien. Te doy permiso. Si no me llamas por mi nombre, en realidad me molestaré. Muy bien. Ymir entiende. Ella asintió, vaciló unos segundos y finalmente habló. Tu nombre es, Roger. MMM. Roger frunció el ceño. ¿Cuándo me conoció? Pero Ymir no había terminado. Después de decir la mitad del nombre, continuó. Fritz. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Roger estaba desconcertado. ¿Qué dijiste? Ymir dijo. Tu nombre es, Roger Fritz. ¿Roger Fritz? Sí. ¿Pasa algo, maestro? Ymir inclinó la cabeza, con los ojos llenos de confusión. Roger pensó por un momento. Todo el tiempo, las manos de Ymir acariciaban suavemente su muslo, su mirada llena de un afecto casi cariñoso. ¿A tus ojos, quién soy yo? Mientras preguntaba esto, Roger estudió a Ymir de cerca. Sin entender por qué, Ymir vaciló, el miedo parpadeando en sus ojos. No tengas miedo. Solo di lo que piensas, la tranquilizó Roger. Solo entonces Ymir se relajó un poco. Eres el maestro de Ymir, por supuesto. Y además de eso, eres el rey del día. ¿Rey Fritz? ¿El primer rey Fritz? Roger se congeló. ¿Cómo podría ser yo el primer rey Fritz? Eso no tenía ningún sentido. Solo soy un adolescente, ¿cómo se supone que yo sea el primer rey Fritz? ¿Qué diablos pasó? Roger se sumergió en su propia mente. Comenzó a buscar a través de los recuerdos relacionados con el primer rey Fritz. Extrañamente, tenía los recuerdos de cada otro rey Fritz, desde el segundo, hasta el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el 145 rey Fritz, Karl Fritz. Todo estaba allí, excepto el primero. ¿No significaba eso casi que él, Roger, era el primer rey Fritz? ¿Pero cómo podría ser eso? Maestro, ¿qué pasa? ¿Necesitas que Ymir te sirva? Sintiendo el estado de ánimo preocupado de su maestro, Ymir habló con ansiedad, con voz tímida y lastimera. Eso no será necesario. Roger negó levemente con la cabeza y extendió su mano hacia ella, con la intención de ayudarla a levantarse. Al ver a su maestro extender su mano, el corazón de Ymir saltó de alegría. Con la cara volviéndose de un tono rojo aún más profundo, acurrucó cuidadosamente su pequeña mano en la grande de él. Era toda una jovencita.
Su cuerpo y su rostro aún no habían madurado por completo. Pensando así, Roger tiró suavemente de ella para levantarla del suelo. La chica se enderezó. Tal vez sintiendo el calor del que estaba en su corazón, su pequeña cabeza apenas llegaba a su pecho. Sin embargo, enterró su rostro ardiente en él y comenzó a sollozar suavemente. Al tener de repente a esta niña enterrada en sus brazos, Roger suspiró, palmeando la parte superior de su cabeza y frotando suavemente su espalda mientras temblaba de emoción por su reunión. Siento haberte hecho esperar tanto tiempo, Ymir. Roger la consoló, como si, al hacerlo, estuviera pagando la deuda dejada por el primer rey Fritz, incluso si sospechaba que ese rey podría ser él mismo. Ymir gimió como un animal pequeño, presionando su cara más profundamente en su pecho. Sus pequeñas manos se aferraron con fuerza a Roger y se negaron a soltarlo, ni siquiera por un latido. Es así, murmuró Roger, caminando silenciosamente hacia la luz frente a él. Sí, dijo. La flecha afilada fue arrancada de la nuca de la titán hembra, arrastrando sangre que salpicó su espalda. Aprovechando la oportunidad, el titán mandíbula acorazado bebió toda la sangre de Anye. Sus ojos se volvieron del mismo azul brillante en un instante. Capítulo 146. Es hora del retumbar. Ymir, ¿sabes para qué vine aquí? Preguntó Roger. Lo siento de verdad, Ymir realmente no lo sabe. Por favor, perdóname, maestro. Ymir habló con pánico, como un pequeño ciervo asustado. No hay necesidad de disculparse por algo así. No quiero escucharte disculpándote conmigo más, dijo Roger. Ymir, te ordeno. De ahora en adelante, no me llames maestro de nuevo. Llámame Roger, como de costumbre. Pero. Sin peros. Solo haz lo que digo. Pero. Ymir estaba tan ansiosa que casi lloraba. De verdad está bien. Por supuesto. Entonces, Roger, maestro. Una vez más. Roger suspiró. Roger. Lamentablemente, Ymir levantó su pequeña cara, mirando a Roger para probar su reacción. Roger finalmente asintió y le dijo a Ymir. Ymir, no necesito una esclava. Lo que necesito es una ayudante a la que pueda llamar, una amiga. Tú y yo éramos iguales para empezar. Nunca ha habido alto o bajo, noble o base. Es solo que en este momento, necesito tu poder. Si quieres a Ymir, entonces por favor solo toma a Ymir. Todo lo de Ymir te pertenece. Ymir dijo esto mientras miraba a Roger con ojos de adoración. Su redacción sonaba extraña, pero eso era más o menos lo que quería decir. Roger no podía molestarse en corregirla más. ¿Cómo podría arrancarse tan fácilmente la obediencia servil, arraigada en ella durante miles de años? Así que olvídalo, pensó. En este momento, el corazón de Ymir rebosaba de calidez. Nunca antes había visto a su maestro así, tratándola con tanta delicadeza. En los viejos tiempos, una vez que el rey terminaba de ocuparse de los asuntos de estado y regresaba a la alcoba, casi con certeza vendría y la tomaría bruscamente. Debido a que su cuerpo podía regenerarse sin límite, Ymir había cumplido prácticamente todas las fantasías sexuales que tenía el rey. En esos días, aunque sufría todo tipo de tormento todos los días, dando a luz hijo tras hijo para el rey, reducida a poco más que una máquina de cría. Ella sentía dolor. Sin embargo, también sentía una intensa felicidad. Sus sentimientos por el rey solo se hicieron más profundos. Por el bien del rey, estaba dispuesta a dar todo de sí misma. Incluso estaba dispuesta a recibir heridas mortales en su lugar. Ella creía que esto era amor. Morir por amor. Se sentía bendecida. Incluso cuando el rey cortó su carne, la convirtió en carne picada y la repartió para que ella y sus hijos comieran. Ella todavía creía que el rey era sabio. Al igual que la orden final que el rey le había dado, su último deseo. Que el imperio eldiano prosperara para siempre, que el poder de los titanes se transmitiera por toda la eternidad, y Ymir la había llevado a cabo obedientemente, sin irse nunca. Solo. Tan cansada. ¿Por qué? ¿Todavía dolía? ¿Por qué? ¿Todavía estaba tan triste? Ella no entendía. Y así, un sentimiento extraño brotó dentro de ella. Ella vio a su hijo. El que una vez había sido más considerado con ella. El hijo que había heredado el titán de ataque. El que quería encontrar una respuesta para ella. Ella accedió. Ella lo aceptó. Quería esperar a que esa persona viniera y le dijera. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la libertad? Pero al final, esa persona nunca llegó. En cambio, su maestro regresó. Ymir, quiero comenzar el retumbar, dijo Roger. Si eso es lo que quieres. Ymir se contuvo con mucho cuidado de soltar la palabra maestro. Quiero matar a algunas personas, dijo Roger.
Muchos de ellos pueden ser inocentes, pero quiero que mueran por la sencilla razón de que están en el lado opuesto a mí. Ymir entiende. Mientras hablaba, Ymir caminó hacia los caminos, hacia ese gran árbol con innumerables ramas. Espera. Roger agarró a Ymir por el hombro. ¿Qué pasa, maestro? Oh, no, Roger. Al darse cuenta de su error, la cara de Ymir se puso roja y se tapó la boca con una mano. ¿No vas a preguntarme nada? ¿Preguntar qué? Preguntar por qué estoy haciendo esto. ¿Por qué voy a matar a esas personas? No hay necesidad. Ymir dio una sonrisa tímida. Si eres tú, entonces debes tener razón. Incluso si quieres matar a otros, eso también debe ser correcto. Incluso si quieres destruir el mundo, Ymir seguirá haciendo lo que digas. ... Solo confía en mí. Dado que Ymir no iba a pensar más profundamente al respecto, no vio necesidad de complicar las cosas diciendo más. El retumbar tenía que ponerse en marcha. Originalmente, Roger se había preocupado de que si intentaba controlar a la fuerza a Ymir, si realmente podría controlar el retumbar todavía estaba en el aire. Ahora no había nada de qué preocuparse. Ymir le era total e inquebrantablemente leal. Todavía no sabía por qué Ymir lo había confundido con el primer rey Fritz, pero ciertamente no tenía intención de hacer lo que había hecho el primer rey Fritz. Solo quería cumplir su anhelado deseo. Destruir a Marley y acabar con el retorcido militarismo de Marley. Usar el poder del retumbar para unificar el mundo entero. Cuando llegara ese momento, si aún existían barreras entre las personas. Si querían venganza, que la tuvieran. Si querían masacre, que tuvieran masacre. Mientras no tuvieran miedo del retumbar, podrían seguir adelante y hacer lo que quisieran. La muerte era el mejor medio para controlar a la humanidad. Roger siempre había creído firmemente eso. Después de darle a su maestro un último abrazo, Ymir se alejó descalza. Una cadena de pequeñas huellas quedó en el suelo. Roger se paró en la arena, observando la figura de Ymir alejarse en la distancia. Cuando se dio la vuelta, su campo de visión se abrió de repente. 2 aeronaves daban vueltas frente a él. A lo lejos estaba el titán bestia, liderando una gran horda de titanes sin mente hacia él. Roger vio sus rostros feroces. Turs, Erwin, Ange, y una cantidad de personas de las murallas que no reconocía en absoluto. Parpadeó. El azul profundo de sus ojos estaba lleno de misterio y profundidad insondable. Su rostro estaba inexpresivo. El titán mandíbula acorazado ignoró al resto de los titanes. Simplemente avanzó lentamente, como si saliera a dar un paseo, dirigiéndose hacia el último titán. El titán bestia, sé que disminuyó su carrera. Desconfiaba profundamente del poder del titán fundador. Sabía que desde que Roger había devorado al titán fundador, ya había perdido. Ahora, incluso si seguía luchando por el ejército, no tendría ningún sentido. ¿Es esta realmente la mejor opción? El titán bestia se detuvo de repente, luego comenzó a caminar lentamente hacia el titán mandíbula acorazado. Los otros titanes se detuvieron y detuvieron su carga, congelándose en todo tipo de poses grotescas mientras miraban a Roger y Seke. Así que al final, dijo Seke impotente, mi plan todavía no funciona, Suspiró. Sabía que el titán fundador ya había elegido a Roger. Lo que significaba que el plan de eutanasia había sido completamente rechazado por Eren. Al final, Eren todavía había confiado su poder a Roger. Claramente, Roger era quien Eren creía que era la mejor opción. Y ahora, tratar de luchar contra Roger más allá de esto no sería más que un camino a la muerte. No se puede evitar. Sé que suspiró. El titán bestia extendió su mano. El titán mandíbula acorazado también extendió la suya. Los 2 titanes se dieron la mano. En sus miradas silenciosas, todo lo que necesitaba decirse ya se había dicho. Inmediatamente después, el titán bestia, junto con todos los titanes a su alrededor, se disolvió y volvió a convertirse en humanos. Es hora de terminar con esto. Dijo Roger, abriendo su mano para atrapar a Seke Yeager mientras caía del cielo, luego metiéndoselo en la boca. Capítulo 147. Roger morirá por una mano negra fue como morder una rama de árbol. Dura, astillosa, discordante contra sus dientes. Pero al final, incluso sé que todavía no era más duro que los dientes del titán mandíbula. Los dientes del titán mandíbula eran ahora la sustancia más dura del mundo, incluso más resistentes que el endurecimiento que usaban los titanes para proteger sus vidas. Roger devoró a Seke, al titán bestia y todo. Masticó huesos y carne, chupó la médula y la sangre fresca. De repente, Roger sintió un extraño tipo de poder surgir en las profundidades de su corazón.
Este poder era diferente al de cualquier otro titán. Si los otros titanes eran guerreros, entonces el poder de este titán era el cuerno de guerra que convocaba a los guerreros a la batalla. Con este poder, Roger podía sentir la energía de todos los titanes dentro de los caminos mucho más claramente. Pero eso era todo. El titán bestia, influenciado por Zeke, había llegado a poseer una parte del poder para comandar a los guerreros titán y controlar los caminos. Sin embargo, en última instancia, seguía siendo mucho menos directo que el titán fundador. La única razón por la que podía ejercer un fragmento del poder del titán fundador mientras el fundador aún existía, era porque el titán fundador simplemente había hecho la vista gorda. Si el titán fundador realmente hubiera querido interferir, entonces sé que, cuando todo estuviera dicho y hecho, no habría sido más que un payaso saltando. Aunque para ser justos, ahora también era un payaso. Después de luchar toda su vida, finalmente había llegado a un final fallido. Una vez que hubo heredado por completo el poder del titán bestia, Roger abrió los ojos. El titán mandíbula acorazado experimentó otra evolución en su forma. Le brotaron un par de alas. Estaban cubiertas de plumas gruesas, lo suficiente como para permitirle volar sin esfuerzo durante cientos de millas. Con un batir de esas alas, Roger se elevó al cielo, con sus profundos ojos azules fijos en las aeronaves frente a él. Aeronaves marleyanas. En ese mismo momento, a bordo de las aeronaves marleyanas, todo era un completo caos. ¿Qué hacemos? Señor presidente. El titán fundador ya ha sido tomado. Fallamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué se supone que debemos hacer? Los oficiales gritaron presas del pánico. Habían contado con que Zeke aguantara un tiempo, al menos para detener a Roger. Pero lo que nunca habían imaginado era que en el momento en que Zeke viera a Roger, él, se rendiría en el acto. ¿Qué clase de broma era esa? Los oficiales lo maldijeron al unísono, arrastrando a los antepasados de Zeke durante 18 generaciones a ello. Pero no sirvió de nada. No había nada que pudieran hacer, no había forma de escapar de esta situación mortal. Nosotros, estamos acabados. Estamos acabados. Mamá. Vamos a morir en cualquier momento. ¿Qué hacemos? Maldito Zeke. Sabía que no se podía confiar en un eldiano. Los oficiales estaban completamente desesperados. Solo el presidente permanecía firme en medio de ellos, tranquilo e inquebrantable. ¿Por qué el pánico? Habló. En el momento en que sonó su voz, toda la cabina quedó en silencio. Se acomodaron de nuevo en sus asientos, mirando al presidente, con la esperanza de que pudiera ofrecer alguna salida. El presidente levantó su taza de té y tomó un sorbo. Aparentemente estaba demasiado caliente. Siguió tomando sorbos pequeños y cuidadosos. Ninguno de los oficiales se atrevió a interrumpir. Esperaron en agonía a que terminara su té y hablara. Pero el presidente se movía a paso de tortuga, sin la menor señal de prisa. Afuera, el titán mandíbula acorazado alado controlado por Roger ya estaba en el aire, sus alas batientes lo llevaban hacia adelante mientras esos ojos miraban directamente a través del casco a las aeronaves, y a los oficiales dentro. En cualquier momento, podría acelerar repentinamente, desgarrar la aeronave con esas garras de navaja, abrirla y comerse a las personas adentro una por una. Dese prisa, señor presidente. Se lo rogamos. Realmente no queda tiempo. Por favor, tiene que salvarnos. No entren en pánico. Su excelencia el presidente seguramente tendrá una salida, solo tenemos que calmarnos. Después de otra oleada de gritos frenéticos, finalmente se quedaron callados. Todos se sentaron en silencio, con los ojos fijos en el presidente que bebía té. Pero el presidente parecía especialmente tranquilo. No solo no tenía prisa, sino que frunció el ceño ante el té por ser demasiado débil y agregó 2 cucharadas de azúcar. Perfecto. Después de probarlo de nuevo, el presidente sonrió. Aprovechando el momento, recuperó un trozo de tela doblado con precisión del bolsillo interior de su chaqueta. Cuando lo desdobló, resultó ser una pequeña bufanda. Se la ató con cuidado alrededor del cuello, luego levantó su taza y se bebió el té de un trago. ¡Ah! Refrescante. Lo saboreó. Y luego soltó un pequeño eructo. Los oficiales estaban fuera de sí. Afuera, Roger ya volaba hacia ellos. Más rápido, y más rápido, y más rápido. Señor presidente. Uno de ellos se puso de pie de un salto presa del pánico. Pero justo entonces, el presidente levantó una mano. Era el gesto familiar que siempre usaba en las conferencias de prensa. Siempre que levantaba la mano, todo el alboroto en el lugar se calmaba de inmediato, mientras todos esperaban a que dijera algo impactante. La última vez que el presidente levantó la mano, Marley había devuelto vastas extensiones de territorio ocupado a otras naciones.
Todos los oficiales se habían reído de él como un idiota, entregando su propia tierra a cambio de nada. Pero en un abrir y cerrar de ojos, las naciones de todo el mundo se habían unido a la Alianza Mundial liderada por Marley, participando en la lucha por el titán fundador en la isla Paradis. Había que decirlo. Había sido una jugada brillante. Y la segunda vez que el presidente levantó la mano, cuando le dijo al traficante de armas que solo estaba dispuesto a ceder 50.000 kilómetros cuadrados de territorio, de alguna manera logró forzar el acuerdo previamente estancado para los cañones antititán y traerlos al arsenal de Marley. Se podría decir que el presidente era toda su esperanza. Siempre que el presidente levantaba esa mano, significaba: estamos salvados. Se emocionaron, casi listos para abrazarse unos a otros. Estiraron el cuello, se inclinaron juntos, todo oídos, ansiosos por escuchar qué solución imposiblemente ingeniosa revelaría el presidente esta vez. Podría ser. ¿Todavía tenían una carta de triunfo? Si Roger comandaba un titán negro, tal vez existían otros poderes en este mundo de los que ni siquiera habían oído hablar. Señor presidente, ¿todavía tenemos alguna carta de triunfo desconocida? Por supuesto. El presidente asintió, sin negarlo. Al escuchar al presidente confirmarlo, casi estallaron de emoción. Así que habían tenido razón todo el tiempo. Realmente era el presidente. Podría haber jugado al tonto una vez, garabateando cerditos en su cuaderno para que la gente lo descartara como un idiota. Pero estos últimos 2 años, no había sido más que un genio militar. Aplaudió. De repente, el espacio mismo pareció abrirse y apareció un agujero negro ante sus ojos. Bajo la mirada atónita de los oficiales, un niño salió, sosteniendo un libro morado. ¿Quién eres? Miraron estupefactos. El niño llevaba una gorra de béisbol hacia atrás y mostró una sonrisa malvada, luego abrió su libro. Todos estiraron el cuello para mirar. En las páginas blancas previamente prístinas, aparecieron imágenes de repente. Roger y Cam morirá a manos de una mano negra. Esa mano negra le abrirá el pecho, le sacará el corazón y lo aplastará hasta convertirlo en polvo. De verdad. Por supuesto. Eso es genial. Estamos salvados. Los oficiales estaban tan emocionados que casi se volvieron locos. Así que esta era la carta de triunfo del presidente. Era tan inesperadamente poderosa como esperaban. Pero ahora no. El niño agregó de repente con otra pequeña sonrisa malvada. Luego, ante sus propios ojos, él y el presidente caminaron juntos hacia el agujero negro. Y desaparecieron. ¿Qué? Todos los oficiales se congelaron, mirando inexpresivamente hacia dónde habían desaparecido. De repente, la aeronave se estremeció cuando una garra masiva la abrió, derramando a todos los que estaban dentro hacia el cielo. Igual que los eldianos que habían transformado por la fuerza en titanes de lluvia ácida. Capítulo 148. Escoria. ¡No! ¡Ayuda! Por favor, perdóname. Haré cualquier cosa por ti, trabajaré como una bestia de carga si es necesario. Y yo te daré todo mi dinero. Todo lo que quieras. En lo alto del aire, los oficiales marleyanos lloraban mientras caían. No querían morir. En absoluto. Todavía querían vivir cómodamente, disfrutar de la buena vida en Marley. Usando a los eldianos como sus esclavos, exprimiéndolos hasta dejarlos secos, intimidándolos por deporte. Cada vez que querían hacer algo, todo lo que tenían que hacer era dirigirse a la zona de internamiento. Mientras vieran a los eldianos con esos brazaletes blancos, podían hacerles lo que quisieran. Incluso apedrearlos hasta la muerte o verter orina sobre sus cabezas. Incluso violar a una mujer bonita que pasara por allí y dejarla embarazada de su hijo. A nadie le importaría. Incluso secuestrar niños, sacar sus órganos con ganchos de hierro y esparcirlos por el suelo. A nadie le importaría. Siempre habría alguien que hablaría por ellos. Siempre habría alguien para limpiar después. Y esa gente, nunca se atrevería a hacerles nada. La ley existía para protegerlos a ellos. Así que no importaba cuánto hicieran lo que quisieran. Incluso si esos eldianos estúpidos hasta el punto de la muerte se enojaban, ¿y qué? Incluso si apretaban los puños y querían matarlos, ¿y qué? ¿Podrían hacerlo realmente? No podían. Nunca podrían. Los eldianos nunca deben ser aniquilados. De lo contrario, ¿qué se suponía que debía montar cuando saliera por la noche? Por favor, déjame ir. Papi. Papi. Señor Roger. Se lo rogamos. Gritaban y sollozaban. En el aire. Cayeron en picado hacia abajo. Todavía no habían tenido suficiente de esa vida cómoda. No querían morir. Así que le rogaron a Roger con todo lo que tenían. Roger flotaba en el cielo, observándolos. De repente, algo le vino a la mente.
Abruptamente condujo al titán mandíbula acorazado alado hacia abajo, atrapando a la mayoría de ellos en sus garras. Pero todavía hubo algunos que no logró atrapar. Se estrellaron directamente contra el suelo. Sus gritos se cortaron en un instante cuando sus cuerpos se hicieron añicos. Cráneos abiertos, muertos sin ninguna duda. Los oficiales marleyanos que Roger había salvado, al ver morir a sus camaradas ante sus ojos, se enderezaron apresuradamente los sombreros y se tiraron nerviosamente de los pantalones. Por puro terror, más de unos pocos habían perdido el control de sus intestinos. Ya se habían ensuciado. Una vez que subió a una altura segura, Roger los dejó caer. Golpearon el suelo con fuerza. Terminaron magullados por la caída, pero al menos todavía estaban vivos. Gracias. Gracias por su inmensa amabilidad. Nunca olvidaré esto mientras viva. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. Se inclinaron frenéticamente. Para Roger, su sinceridad era una broma. Pasar página. Fu. El titán mandíbula acorazado alado plegó sus alas e inclinó la cabeza hacia ellos en una muestra burlona de respeto. Y, efectivamente, cayeron en la trampa. Se quedaron allí mirando, aturdidos. Un instante después, Roger canceló su transformación y se paró en el suelo. ¿Vieron cómo se veía realmente? ¿Vieron lo joven que era? Ah, así que es solo un mocoso. ¿Qué demonios? Pensé que sería un demonio aterrador. Oye, Mocoso. Roger, pequeño mocoso. Te ordeno que nos lleves de vuelta a Marley ahora mismo. ¿Me oyes? Al ver que Roger era joven y exteriormente educado, inmediatamente mostraron sus verdaderas y feas caras y comenzaron a pavonearse de nuevo. Roger sonrió, caminando hacia ellos con un aire deferente. Sí, señor. Se agachó. El oficial marleyano más cercano y arrogante pensó que había ganado, y una sonrisa de suficiencia se extendió por su rostro. Paseó su mirada alrededor. ¿Ves? Yo domé a esta bestia furiosa llamada Roger. Pero en el siguiente segundo, su expresión cambió. Sus labios comenzaron a temblar. Tú. Miró a Roger con incredulidad, luego se derrumbó como un perro. Roger se agachó con él y empujó algo húmedo y fibroso en sus manos. ¿Es esto lo que estabas buscando? Roger preguntó con los ojos entrecerrados y sonrientes. La cara del oficial marleyano se puso blanca como la tiza, llena de puro terror. Porque el desastre húmedo y parecido a una cuerda que acababa de aceptar en sus manos. Era su propio intestino delgado de dentro de su vientre. Y su estómago había sido completamente abierto por las garras afiladas de la mano de Roger. ¡Ah! Gritó, agarrando sus propios intestinos y sin atreverse a soltarlos. Pero cuanto más gritaba, más brotaba su sangre. Al poco tiempo, todavía acunando sus entrañas, murió por una pérdida masiva de sangre. Urk. Los otros oficiales marleyanos estaban completamente destrozados por la escena ante ellos. Ahora entendían completamente el abismo entre ellos y Roger, y cada uno de ellos cayó de rodillas, golpeando sus cabezas contra el pavimento de piedra. Pum. 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 Cada impacto sonaba más fuerte que el anterior, hasta que la sangre se manchó en el suelo. En cuclillas allí, Roger se limpió las manos en la ropa del muerto. En un tono relajado, como si estuviera contando un chiste casual después de una comida, habló a los oficiales marleyanos arrodillados frente a él. Hace mucho tiempo. En el borde de la zona de internamiento, 2 oficiales marleyanos en patrulla aparecieron muertos. En aquel entonces, un niño pequeño cuyos intestinos habían sido arrancados por perros de caza fue acusado de asesinato. Toda su familia, su hermana, su padre, su madre, fueron desterrados a esta isla. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de explicar. Pero en realidad, esos 2 pedazos de escoria fueron asesinados por mí. Él me dijo que me vengara, que siguiera viviendo y los vengara sin importar qué. Lo recordé. Y hoy, he cumplido esa promesa. Al escuchar esto, los oficiales marleyanos comenzaron a odiar a ese colega entrometido suyo desde el fondo de sus corazones, ese idiota que no tenía nada mejor que hacer que matar a esos niños. Lo sentimos mucho. Lamentamos profundamente lo que le pasó a tu amigo. Pero eso no tuvo nada que ver con nosotros. Somos marleyanos amables y decentes. Siempre ayudamos a los eldianos, honestamente. Ese sí, eso es correcto. Recuerdo que hace unos años ayudé a un par de hermanos gemelos. Les dejé ver las aeronaves que más querían ver, les compré helado y luego los envié a casa. Oh, oh. Incluso me llamaron tío tan dulcemente y se despidieron de mí con la mano. Al escuchar esto, Roger de repente pareció recordar algo. Pero ese oficial marleyano se aferró a ello como un hombre ahogándose a un salvavidas. Todavía de rodillas, se arrastró hacia Roger y le tendió la mitad de una fotografía.
En la foto, efectivamente, estaba él con aspecto sórdido, con un brazo alrededor de un par de niños gemelos. Los niños levantaban las manos haciendo la señal de la victoria, solo que sus sonrisas eran rígidas y forzadas. Su cabello era un desastre, y todavía había rastros de lágrimas en sus rostros que no se habían secado. ¿Ves? Este soy yo, dijo apresuradamente. Es solo que algo la raspó en la aeronave justo ahora, así que solo queda la mitad de la foto. Oh. Es así. Roger lo miró, inexpresivo. Metió la mano en el uniforme del oficial, hurgando lentamente en su bolsillo interior y, casi milagrosamente, sacó la otra mitad de la fotografía. En ese instante, la expresión del oficial se derrumbó y comenzó a temblar, retrocediendo desesperadamente. Roger lo agarró por el hombro y presionó las dos piezas de la fotografía juntas. Y allí, en la mitad inferior de la imagen, el hermano y la hermana se mostraban con la ropa arrancada, sus cuerpos marcados por un abuso brutal. La niña tenía todos los signos de una violación indescriptible, y el niño estaba atado y atormentado con instrumentos crueles. Este tipo, este pedazo de escoria, no era más que un perro sucio, podrido y apestoso abusador de niños. Voy a hacer que desees estar muerto. La furia de Roger finalmente estalló. Agarró al oficial marleyano por el pelo con un puño y lo arrastró por el suelo, llevándolo hacia un lugar en particular, dejando una larga mancha de sangre detrás. Arrastrándolo hacia un 18º nivel del infierno personal que le pertenecía solo a él. Capítulo 149. El paraíso de los pervertidos. ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me arrastras? Perdóname, por favor. Realmente soy una buena persona. El oficial marleyano que Roger estaba arrastrando gimió mientras su cuerpo raspaba el suelo, dejando un largo rastro de sangre detrás. No podía seguir el ritmo de Roger, por lo que solo podía ser arrastrado como un peso muerto. Dentro de las murallas, el suelo, especialmente las calles, estaba pavimentado principalmente con ladrillos gris azulado, pero todavía había muchos bultos afilados y molestos que sobresalían. Esos provenían de piedras que no habían sido cosidas o colocadas correctamente. En el pasado, la gente a menudo se cortaba con esas piedras dentadas, y quedaban largos rasguños sangrientos en su piel. Por alguna razón extraña y difícil de expresar con palabras, simplemente no había muchas personas dentro de las murallas que trabajaran como médicos. Si te lastimabas, el único al que realmente podías acudir era Jaeger, el médico. El padre de Eren, Grisa Jaeger. Hace mucho tiempo, había notado los hábitos impuros de la gente dentro de las murallas y se dio cuenta de que había un riesgo real de que se infectaran con varios virus. Así que había acudido a los oficiales de la policía militar y del regimiento de guarnición, los encargados de mantener el orden entre la gente, para advertirles de este peligro oculto, con la esperanza de que se lo tomaran en serio. En cambio, no solo lo ignoraron, sino que decidieron que el Dr. Jaeger era solo un tonto paranoico con demasiado tiempo libre. La policía militar fue al menos lo suficientemente decente como para gritarle adecuadamente y luego decirle que se perdiera. El regimiento de guarnición ni siquiera fue eso. Siempre habían sido perezosos e indisciplinados. Ante la súplica de Jaeger, simplemente se rieron y trataron de arrastrarlo para que bebiera con ellos. El Dr. Jaeger se había sentido muy decepcionado. Lo que sucedió después fue aún más desgarrador. Innumerables personas que no deberían haber muerto perdieron la vida en esa guerra contra el virus. Solo el Dr. Jaeger, habiéndose preparado temprano, tenía la capacidad de ponerse de pie y luchar contra la enfermedad. Afortunadamente, tuvo éxito. Debido a que tuvo éxito, ganó un gran prestigio a lo largo de toda la calle. Fue solo entonces que la gente finalmente estuvo dispuesta a llamarlo doctor en lugar de mendigo sucio. Después de eso, cada vez que a las familias les sobraba comida que no podían terminar, o algunas cosas raras, pensaban en llevárselas al Dr. Jaeger. La mayoría de las veces no las aceptaba, pero ya habían mostrado sus corazones. Solo que, ahora no había Dr. Jaeger. Cada calle, incluida aquí en el distrito Shiganshina, estaba llena de muertos. Sus cuerpos devorados por titanes, destrozados, arrojados al suelo y dejados allí. Nadie los atendía, y no quedaba nadie que pudiera. Aquellos que podrían haber vivido ya estaban muertos. Y los muertos no tenían forma de decir ni una sola palabra más. Por favor. Realmente estoy arrepentido. Deja de torturarme. El oficial marleyano gritó, con el cuerpo cubierto de heridas de pies a cabeza. Roger lo había arrastrado un largo camino. Su rostro, su cuerpo, eran un mosaico de abrasiones graves. Rasguños. Muy graves. Pero de todas las personas que aún podían ver esta escena, ni una sola sintió que lo que estaba sucediendo fuera cruel. Miraron a este forastero con ojos fríos.
Ni siquiera sabían realmente quién era. De la nada, por razones que no entendían, este forastero había aparecido repentinamente en sus hogares, atravesó sus paredes y luego llevó a cabo una masacre brutal. ¿Quién sabía cuántas personas habían muerto por su culpa? Ese pedazo de escoria. Todos los espectadores, sin importar quiénes fueran, llegaron a la misma conclusión. No fue por prejuicio, sino por la cosa más simple y fundamental: el odio. Puede que no conozcan a este oficial personalmente, pero las personas inocentes que murieron por su culpa, ¿quién hablaría por ellos? Apedréenlo. Nadie sabía quién lo gritó primero, pero de repente, alguien le arrojó una piedra al hombre. Con un silbido agudo a través del aire, la piedra le rompió el cuero cabelludo. Gritó de dolor e instantáneamente le devolvió la mirada, con saña. Como un perro callejero al que le han pisado la cola. Una cuerda estaba enrollada alrededor de su cuello, y Roger tiró de ella, llevándolo hacia un lugar que no reconocía en absoluto. ¿Dónde? Nadie lo sabía. Pero Roger no mostró intención de disminuir la velocidad. Mantuvo un agarre firme sobre él, a pesar de que el hombre estaba a punto de colapsar, a pesar de que su cuerpo ya estaba casi reducido a un trozo de carne destrozado. Roger todavía no se detuvo. No solo no se detuvo, sino que incluso se volvió más despiadado al respecto, arrastrándolo hacia adelante mientras al mismo tiempo aceleraba el paso. Era obvio que tenía la intención de torturarlo hasta la muerte. Este oficial marleyano sabía perfectamente que esto no iba a terminar bien para él. No solo no había ningún beneficio en ello, sino que muy bien podría perder la vida por todo lo que había hecho. No quería morir, así que luchó tan duro como pudo para sobrevivir. ¿Cómo sobrevives? Pensó que podría compensar sus crímenes prestando algún tipo de servicio. Así que empezó a contarlo todo. Expuso a todos los que alguna vez habían participado con él en esos actos indescriptibles, esas cosas tan viles que solo podían llamarse crímenes contra los dioses y los hombres. Pensó que si hacía esto, Roger podría disminuir su castigo. Tal vez incluso dejarlo ir. Se estaba engañando a sí mismo. Roger escuchó cada palabra de su confesión, escuchó cada acusación. Pero no ayudó en absoluto. En todo caso, solo enfureció aún más a Roger. El ritmo de arrastre se aceleró un poco más. El oficial marleyano no pudo soportarlo más. Si tenía que morir, al menos que le diera una muerte rápida. Con ese pensamiento en mente, dejó de suplicar. No solo eso, en realidad comenzó a maldecir a Roger aún más brutalmente, llamándolo un pequeño bastardo engañoso, incluso llegando a insultar a sus seres queridos muertos. Pensó que Roger estallaría tarde o temprano, perdería la paciencia por completo y finalmente lo mataría. Pero en realidad, Roger no lo hizo. Cuando el hombre suplicaba misericordia, Roger tenía toda la intención de matarlo. Pero ahora, en realidad se contuvo. No solo contuvo su intención asesina, sino que incluso disminuyó el paso. ¿Qué estaba pasando? El oficial estaba confundido. No se suponía que fuera así en absoluto. ¿Qué había cambiado? Roger había tenido de repente un cambio de corazón. O tal vez esa vez que había sido tan amable con esos eldianos estaba teniendo algún efecto milagroso ahora. Por supuesto. Él lo sabía. Él era una buena persona. Siempre había sido una buena persona. Mamá, lo logré, le dijo con orgullo al cielo. Ya nadie lo miraba siquiera. Y nadie vendría a mirarlo de nuevo. Era como un animal al que escoltaban de regreso a su jaula. Por el momento, la gente todavía quería lanzar uno o dos comentarios de despedida. Pero a la hora de la verdad. Todavía estaba bajo escolta. Incluso si el mismo rey del cielo descendiera, incluso si fuera este tipo aterrador Roger frente a él, no le importaba. Lejos de importarle, incluso comenzó a ponerse arrogante con Roger, adoptando una actitud. A Roger no le importó en lo más mínimo. No tenía intención de responder. De lo único que eres responsable ahora, dijo Roger, es de averiguar cómo vas a experimentar el castigo más retorcido posible. Espero que disfrutes tu vida aquí. Con eso, señaló el lugar delante de ellos. Capítulo 150. El fuego puede reducir todas las cosas a cenizas. El centro de detención. Así es. Pero este era el centro de detención utilizado para encarcelar a la realeza dentro de las murallas. Después de comer la comida de la prisión durante años y años, se habían acostumbrado. Ahora, de repente, había aparecido una cara nueva. ¿Cómo podían no tratarlo con algo agradable? Bienvenido a la casa de los hombres, dijo uno de los miembros de la realeza con una sonrisa. Te cuidaremos bien. ¿Qué? El oficial marleyano miró a su compañero de celda con terror. Como si algo hubiera sido perturbado, grandes grupos de personas parecieron despertar de repente de un aturdimiento. Dirigieron sus ojos al oficial marleyano, mirándolo fijamente, evaluándolo, fijándolo con miradas febriles.
En sus ojos, el oficial marleyano vio una palabra: felicidad. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. ¿Qué están haciendo? Soy un hombre igual que ustedes. Jaja, precisamente porque eres igual que nosotros, dijeron, sonriendo mientras lo observaban. Precisamente porque eres igual que nosotros podemos encontrarnos todos aquí, en esta casa de los hombres. ¿Qué? El oficial marleyano no tenía idea de qué estaban hablando, y fue justo en ese momento que toda una multitud de ellos lo agarró. Si nos haces felices, podríamos considerar dejarte vivir, dijo uno con una risa. Oh no, no yo. Nosotros. ¡No! No, no se acerquen más. Aléjense de mí. Al ver desarrollarse esta tragedia humana, la expresión de Roger se volvió difícil de describir. Los guardias a su lado habían visto cosas así suceder en el centro de detención muchas veces, pero incluso ellos quedaron atónitos cuando presenciaron algo tan grandioso con sus propios ojos. Y cuando vieron la expresión en el rostro de Roger, se sorprendieron aún más. ¿Qué clase de persona podría verse tan complácida mientras veía una escena tan brutal? Después de susurrar entre ellos, descubrieron exactamente quién era el recién llegado que estaba encerrado. Era una de las personas que había creado tantos incidentes crueles de titanes dentro de las murallas, liberando ola tras ola de titanes en sus tierras. Una vez que entendieron eso, todo comenzó a tener sentido. Roger era un hombre de fuera de las murallas, y también lo era este prisionero. No eran aliados. En todo caso, eran enemigos. Los aterradores titanes eran el vínculo entre ellos. Como humanos que vivían dentro de las murallas, originalmente no tenían nada que ver con el mundo exterior, pero mucha gente había muerto aquí, en el lugar donde habían nacido y crecido. Su tierra natal. Y todo fue gracias a ellos. Visto de esa manera, todo se volvió fácil de explicar. Con eso en mente, la mirada del guardia hacia Roger ya no parecía tan extraña. En cambio, estaba llena de comprensión y aprobación. Después de arrojar a este bastardo a la casa de los hombres, el guardia se fue. Después de eso, más y más prisioneros como él fueron traídos uno tras otro. Y sin excepción, cada uno de ellos fue educado por los nobles dentro de las murallas. Los guardias no interfirieron en absoluto. En lo que a ellos respectaba, siempre y cuando los prisioneros no intentaran escapar, cualquier otra cosa estaba bien. Pasar a lo que pasara, pasaba. Con un cigarrillo colgando de sus labios, incluso aplaudían y vitoreaban cuando aparecía algún nuevo entretenimiento. En la aburrida rutina de la vida en prisión, esta era la mayor forma de diversión que tenían, por extraño que fuera. Se había convertido en una especie de festival tradicional. Gente mala torturando a otra gente mala. Eso, a los ojos de Roger, era utopía. Después de eso, no había mucho más que hacer. Una vez que Roger envió a los oficiales marleyanos a prisión, la gente dentro de las murallas comenzó el trabajo de reconstruir su tierra natal. Fue duro, extremadamente duro, pero los humanos dentro de las murallas, templados por todo lo que habían sufrido, no se desanimaron. Lentamente comenzaron a reconstruir sus hogares. Los cadáveres dentro de las murallas fueron recogidos. Para prevenir la plaga, quemaron los cuerpos. En aquel entonces, cuando la humanidad luchó contra los titanes, usamos fuego para quemarlos hasta la muerte. Junto a la pira imponente, un anciano estaba parado junto a Roger, calentándose. Eso fue lo que dijo. Roger frunció el ceño ligeramente confundido. ¿El fuego también puede matar a los titanes? Preguntó. El fuego puede destruirlo todo, reducir todas las cosas a cenizas, dijo el anciano, y luego se alejó en silencio. Roger observó su espalda mientras se retiraba, sumido en sus pensamientos. No es de este mundo. De repente, el parásito, Ken Kaneki, habló. ¿Qué quieres decir con eso? Realmente no sé cómo explicártelo, pero solo tengo este instinto. No es un humano de este mundo, y no tiene ni el más mínimo rastro de la fuente mundial de este mundo en él. Entonces, ¿quién es él? ¿Quién sabe? Hay innumerables mundos en el universo, innumerables civilizaciones. ¿Quién podría saber tantas cosas? Incluso yo todavía sé muy poco sobre este mundo. Al escuchar esto, Roger miró fijamente la figura que se desvanecía del anciano, con una expresión significativa. Tal vez. Se avecinaba una calamidad aún mayor. Roger suspiró. De repente, escuchó una respiración detrás de él. Se suponía que era una respiración deliberada, pero sonaba casi como una respiración normal. Pero el cuerpo de Roger se tensó instantáneamente. No era que fuera particularmente sensible al sonido de la respiración humana, sino que esta respiración había aparecido de repente. Si no era invisibilidad, entonces la persona detrás de él tenía que ser un asesino sigiloso de primer nivel.
Y en la mente de Roger, no había nadie en el mundo mejor en sigilo que él. Si supuestamente no había nadie mejor que él. Entonces eso solo podría significar que esta persona había aparecido literalmente de la nada. Yoshikage Kira. De repente, Roger recordó ese nombre. El nombre del dueño de la mano que había aparecido de ese agujero negro agrietado. Según Ken Kaneki, este Yoshikage Kira podía convertir a cualquiera que tocara en una bomba que podía ser detonada en cualquier momento. Y una vez que su mano rozara contra ti. Incluso el más mínimo toque, el contacto más pequeño, podría traer un desastre mortal sobre tu cabeza. Así que tenía que moverse, rápido. ¡Sas! La daga que Roger había mantenido escondida en su manga en todo momento se deslizó en su mano. La dejó girar media vuelta, agarró la empuñadura y casi en el mismo instante, en el lapso de un solo aliento, Roger giró. Sin pensarlo, dio un paso atrás bruscamente y empujó la punta de la daga directamente hacia adelante. Sin embargo. Justo entonces. Jefe. Soy yo. Soy yo, Turs. SHHH. La punta de la hoja se detuvo justo frente a los ojos de Turs. Pero aún así le cortó varias de sus pestañas. Se congeló, completamente aturdido, con todo el cuerpo temblando. A pesar de que era un hombre grande y corpulento, en este momento estaba empapado en sudor frío. Lo siento, jefe. Solo quería probar un poco mi potencial. No pensé. Al escuchar eso, Roger se sorprendió un poco. ¿Desde cuando el sigilo de este chico se había vuelto tan bueno? Casi había sido asesinado porque no lo había sentido en absoluto.